Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro más de en torno a una mesa miradas diversas, hoy con un panel de expertas del que vamos a hablar en torno a soledad no deseada y museos. Sobre todo vamos a hablar de población mayor, pero también es una temática y es una problemática que cruza transversalmente con otras poblaciones y es algo que seguramente también saldrá en la conversación de hoy. Veremos también cuál es el papel que pueden cubrir los museos, cuáles son los proyectos que desde el área de educación del Museo Thyssen hemos implementado con estas expertas que tenemos hoy aquí y con algunas activistas y participantes. Las voy a presentar por el nombre y ya os van a ir contando su perfil laboral. Yolanda, de Grandes Amigos, cuéntanos, preséntate, quién eres, qué haces en Grandes Amigos, cuáles son tus funciones y un poco háblanos también de Grandes Amigos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Alberto por habernos invitado y por compartir aquí con amigas, compañeras de camino y lo que nos queda de seguir andando. Nada, yo vengo en Grandes Amigos, hago distintas funciones, soy responsable de desarrollo de proyecto, de poder trasladar el modelo metodológico a los distintos territorios que vamos abriendo y responsable de voluntariado a nivel estatal. O sea, estamos organizados por zonas, pero luego hay toda una coordinación de todo el equipo de voluntariado, pues ahí es donde estoy yo. Y ¿Qué luego, es Grandes Amigos, Yolanda? Cuéntanoslo para la gente que no lo sepa. pues mira, Grandes Amigos es una ONG que empezó en Madrid en el 2003. Llevamos 16, 17 años y nuestra misión es prevenir y abordar la soledad no deseada a través de la proximidad, de las redes vecinales y del voluntariado. Trabajamos en equipo, entonces la idea es que desde los equipos se acerque más a esa proximidad donde está la persona mayor, ¿no? Y donde está esa soledad no deseada. Y bueno, nos organizamos un poco por distintos responsables de zonas. Yo llevo la zona sur, la zona de Móstoles y Parla también, y ahí pues bueno, pues se detectan muchas necesidades de las personas mayores que se trasladan a los equipos para que desde esa cercanía de los barrios, de las personas que están ahí alrededor, vecinos, voluntarios, otras personas mayores que también, pues a través de estos dos programas, el programa de acompañamiento afectivo, donde el objetivo es acercarnos a crear vínculos y relaciones de confianza y de seguridad, restablecer esas relaciones que no se han podido conseguir en el ámbito natural, ¿no?, de nuestras relaciones sociales y familiares. Y en algunos territorios estamos abordando la soledad y en otros estamos preveniendo que eso no vaya más. Ujú. Bueno, uno de los programas de los que hablábamos que realizabais desde Grandes Amigos es Grandes Vecinos, es un programa de voluntariado y de ese programa de voluntariado tenemos hoy una de las voluntarias que participa y que ha estado con nosotras en el museo en numerosas ocasiones y también participando en un proyecto de Museo Fácil como fue novela gráfica Tejiendo Vidas, Contando Cuadros. Asun, cuéntanos un poco quién eres, por qué entras en Grandes Amigos, cuál es tu experiencia y cómo ha sido un poco tu relación con el museo. Hola, bueno, Asun Rodríguez. Yo entré en Grandes Amigos, pues me enteré por la prensa o por internet. Y entonces, bueno, pues pensé, hace 2 años ya pertenezco a la ONG Grandes Vecinos y dije, pues qué labor tan bonita, yo que tengo tiempo, mi madre está afuera, me gustaría que estuviera acompañada y estaba, bueno, pues qué bonito proyecto, me voy a apuntar. Y entonces es muy interesante porque se asignaron a una vecina, María Luisa, de la cual ya somos amigas más que vecinas, y entonces nuestra labor es acompañarlas en muchos momentos, llamarlas por teléfono, acompañarlas al médico. Y bueno, ella tiene un hijo que vive lejos de Madrid, las afueras, pero en realidad está más sola que la una, se quedó viuda hace un año y pico. Y lo que hacemos es acompañamiento afectivo, ahora menos presencial, más telefónico, pero fundamentalmente es ayudar a la gente a acompañarlas, que están solas.
Y también, bueno, interesantísimo, porque una de las actividades que hace la ONG Grandes Amigos y Grandes Vecinos es visita a los museos. Entonces, una de las visitas que yo mi contacto con el Thyssen fue a través de una de esas actividades que organizó la ONG Grandes Vecinos, Grandes Amigos para visitar el museo. Fuimos al grupo, Alberto propuso, vamos a hacer un proyecto de Contando Vidas, un libro precioso que salió ahí, que ni la pandemia pudo con él porque llegó a su fin. Entonces, en ese proyecto pues elegíamos un cuadro, contábamos nuestra vida y Aitor Sarabia lo fue escribiendo y pintando y todo, bueno, fuimos un montón de participantes, no solo en ese Grandes Vecinos. Bueno, en ese proyecto estaba Otros, bueno, también, dime, sí, estaba estaría también más, Isabel de Grandes exacto, de Vecinos, también, Grandes de Grandes Vecinos, Amigos, perdón, sí. y como una de las personas que participó, y tú estabas un poco también como una persona de apoyo desde Sí, Grandes efectivamente. Amigos. Sí, bueno, para mí interesantísima la experiencia y bueno, me gustaría seguir en contacto con el museo y aportando lo que fuera a lo que sea como la ONG. O sea, estoy encantada, aunque ahora mismo no estoy en Madrid, pero participo activamente dentro de la ONG porque a mi gran amiga María Luisa y a otra que mencionaron después Consuelo las sigo llamando casi a diario porque están bastante solas, la verdad. Bueno, o sea, has creado una red de lazos casi familiares que mantienes en la distancia, ¿no? Sí, 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 So, sí. creo que es una de las cosas interesantes que proporciona el modelo de Grandes Amigos. Carmen León, de los Centros Municipales de Mayores de Vallecas. Este año estamos colaborando con ellos en un nuevo proyecto de Museo Fácil, que es un videojuego accesible. Y la idea era colaborar con vosotros porque había que hacer un grupo bastante estable donde los profesionales pudierais haceros cargo. Grandes Amigos es una ONG, pero desde los centros municipales tenéis una larga trayectoria también en generar redes de tejido de convivencia, redes de barrio y bueno, nos gustaría que nos contarais cómo se aborda el problema de la soledad no deseada, que es uno de los problemas de mayor crecimiento entre la población de los mayores en estas últimas décadas. Bueno, lo primero, buenas tardes por dejarme compartir este espacio con todas y, bueno, pues con muchas ganas, ¿no? Comentaros que personalmente llevo trabajando 28 años en centros de mayores y para mí los centros de mayores son un referente de espacio común donde acuden los mayores y es un referente de un lugar donde nos tratamos con iguales, que es fundamental, muy importante. Y luego, como bien, bueno, yo llevo 28 años trabajando en un distrito que es un poco característico por su peculiaridad, que es el distrito Puente de Vallecas, que es como has comentado, y es muy, muy interesante los niveles de solidaridad que existen en estos centros, ¿no? Son 7 centros municipales, son muchos, con unos niveles de participación enormes. Estamos hablando de alrededor de 26.500 socios, socias, que es una barbaridad. Y entre ellos, pues hay varias vértebras y una de los pilares fundamentales para nosotros son los talleres. Son espacios donde en realidad lo que queremos fomentar es un espacio, como digo antes, de encuentro, básicamente no es pues como bien dice Asun, donde tú te encuentras con otra gente que también está sola o no, depende, y donde se crean muchas redes sociales. Es una manera de vincular a todos los mayores. Y bueno, funcionamos, nosotros en esta, como decía, somos un poco característicos y funcionamos con mayores voluntarios. Es una peculiaridad de nuestro centro, de nuestro distrito, y son todos voluntarios mayores de 60 a 65 años para que tengan la misma unidad generacional. Eso es muy importante. Por lo menos es una de las cosas con la cual nosotros trabajamos de manera intensa desde los inicios. Y bueno, pues como deciros que la participación es enorme y también el grado de envolvimiento de unos mayores con otros es impresionante, igual. Nosotros somos solamente meros agentes, porque en realidad ellos son los que realizan el tejido del centro. Son ellos quienes dan vida al centro de mayores, son ellos los que proponen,
son ellos los que evolucionan. Nosotros evidentemente conducimos, realizamos y proponemos, pero en realidad la evolución en estos años es muy interesante. Cómo se ha pasado de un centro de mayores donde solamente se la juega a las cartas y el concepto que se tenía de ese espacio, y ahora como un referente de espacio común donde puedes hacer cosas muy interesantes, como es el caso, por ejemplo, ahora que estamos colaborando con vosotros. O sea, esa es una idea interesante. Bueno, fomentar diversos proyectos comunitarios con otras entidades, en donde ellos se ven desarrollados y se ven como un referente de experiencia, donde la creatividad tiene cabida, donde tiene cabida su narrativa, donde ellos son un peso importante. Y bueno, pues no sé si podemos ir comentando alguna cosita más. Yo creo que alguna cosita más Charo puede decir, seguro, vamos. A mí, Carmen, perdona, me estoy un poquito nerviosa, porque es la primera vez que entro en estos círculos y me da un poco de cosa, pero vamos, estoy encantadísima, ¿eh? Tú tranquila, Carmen. Oye, Carmen, tu perfil es de Ay, integradora social. Bueno, yo soy técnico de animación sociocultural, ¿de acuerdo? Mi trayectoria profesional académica eso es diferente. Bueno, también soy educadora social, pues sí diferente, pero vamos, soy técnico en animación sociocultural y todas mis compañeras, como os decía, hemos evolucionado muchísimo. En unos inicios éramos solamente 3 personas y ahora somos 7 profesionales, más 2 equipos también de otros profesionales que trabajamos con mayores, y bueno, aumenta de forma considerada. Yo en este caso ahora mismo soy la coordinadora del proyecto desde la parte de la empresa que trabaja para el ayuntamiento, que trabaja Vale. para el ayuntamiento, para la Junta. Charo, contigo tenemos una colaboración larga desde hace más de una década. Hemos estado contigo en otros encuentros sobre mayores y sobre otras temáticas. Cuéntanos un poco tu perfil de relación en torno a la soledad no deseada y qué nos puedes aportar a lo que ya nos ha contado Yolanda, Carmen y Asun. Bueno, yo ahora mismo soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación contra la Soledad No Deseada, y uno de los objetivos que tiene es crear una red de entidades que trabajen conjuntamente contra este mal, que no es que nos afecte ahora, que nos viene afectando desde hace muchos años, desde el principio que yo empecé, y recoger esas buenas prácticas para que se hagan extensivas a otros territorios. Por otra parte, también estoy, como sabe Yolanda, coordinando los laboratorios para la Comunidad de Madrid. Son laboratorios de ideas para ser feliz, que de alguna forma tratan de poner en marcha pequeños proyectos ahí en los ayuntamientos donde se imparten, para que esos pequeños proyectos creen una red de ayuda mutua, se integren en esas redes que están participando en estos ayuntamientos y demás. Y por otra parte, como he estado 30 años trabajando en el Distrito Centro, pues hemos estado en colaboración con vosotros desde el museo en muchas actividades. Una de las cosas que yo tengo que agradecer al museo es que nos han ayudado a evitar el edadismo. El museo para nosotros ha sido ese escaparate necesario para que tanto la sociedad en general como los mayores en particular vean desde otro prisma a los centros de mayores. Que si no, tendemos a mantener esa imagen de centros para personas que solo nos van a jugar a las cartas y demás, y estamos en un marco estereotipado que no hay manera de quitarse. Y el museo y lo que hacemos con el museo es fundamental. Por otra parte, con Asun podemos contar las dos, esa sensación de igualdad que hemos tenido en el último proyecto que hemos hecho, donde daba igual quién era, Asun era Asun, Charo era Charo, Emilio era Emilio, Bea era Bea, y todos juntos nos incluíamos en un proyecto común y en un trabajo conjunto. Que lo mejor de ese trabajo ha sido la calidad de relación que hemos tenido en ese taller, en las sesiones que pudimos estar ahí. El clima de cercanía, de relación y de amistad que se ha producido en ese entorno con esa calidez, para mí es inigualable. O sea, yo creo que he pasado mejor la pandemia con ese acercamiento y esa compañía con la que empezamos la pandemia allí. O sea,
Para mí ha sido fundamental. Entonces, en esos 2 puntos me parece que son pilares fundamentales para el trabajo con el museo. Bueno, por lo que veo dibujáis un panorama interesante, un panorama de redes que se cubren desde los centros municipales de mayores, pero imagino que hay muchos mayores que no acceden a los centros municipales y ahí es donde la red vecinal y la red de una ONG como Grandes Amigos se coordina, se enlaza y viene a completar también esas labores de los proyectos municipales de mayores. ¿Cuáles son los problemas? Porque hemos hablado de un proyecto que es bonito, tiene todo el sentido. ¿Cuáles son los problemas reales que encontráis? ¿Cuál ha sido la situación con la pandemia? Porque, claro, por ejemplo, el trabajo de colaboración con el museo, en el proyecto de novela gráfica lo hemos podido continuar, pero no hemos podido continuar las actividades de visita que hacíamos habitualmente por cuestiones de prevención. ¿Cómo habéis continuado esas relaciones y si habéis continuado esos espacios de cultura o esos espacios de relación durante este tiempo? La que quiera. Bueno, pues yo. Se ha continuado como se ha podido. En primer lugar, nos costó un poquito adaptarnos a las nuevas tecnologías. O sea, tuvimos que dar un paso ahí grande en la medida de lo posible. Primero nos adaptamos las personas que estábamos trabajando con población de mayores y después fuimos incorporando. Poco a poco se han ido incorporando un porcentaje de mayores, no la totalidad, porque la totalidad, como puede decirnos Carmen, sigue con muchas dificultades que nos está costando. Pero sí que nos hemos visto sorprendidos, por ejemplo, en los cursos de laboratorio, los mayores que se han acercado y cómo la relación ha sido muy especial también. Entonces ellos mismos han dado un paso de gigante para ir solventando esas dificultades. Eso por una parte. Sería la parte positiva. La parte negativa, sin duda, hay un aislamiento mucho mayor. O sea, yo creo que es un aislamiento que ahora mismo no solamente notan las personas en soledad no deseada, sino las personas en soledad elegida también. Las personas en soledad elegida empiezan a ver el trampolín o el tobogán que baja la soledad no deseada. Creo que el tema de redes y acercamiento y demás se está notando mucho en la población en general. Tenemos que seguir ahí dando un buen impulso para tratar de mantener con un esfuerzo multiplicado para estar en contacto con las personas, que no hay otra forma que los medios tecnológicos. Yolanda, no sé si tú quieres aportarnos algo aquí. Sí. Sí, yo creo que el acercamiento a los espacios culturales es verdad que yo creo que nos hemos reinventado todas y todos, o sea, hemos hecho ahí un sprint, o sea, hemos hecho una carrera y se han llegado a se han llegado a retos que no nos estábamos planteando y que nos planteábamos a lo mejor a largo plazo, como es, por ejemplo, pues hacer un baile de salón en el salón de nuestra casa y conectados todos, ¿no?, en las distintas... Pero, por ejemplo, ahí lo que tú decías, Alberto, importantísimo esa red vecinal. O sea, nosotros, tanto lo que es la interacción, la cultura, los espacios de ocio, pues hemos tenido que reinventarnos con personas que estaban cerca, como Asun, que se pudieran acercar, o como Charo cuando ha estado acercando el museo a Isabel, pues acercándonos a que las personas pudieran acercarse a otras personas. Entonces, ¿qué necesitas? Pues estar ahí un poco desde el tú a tú, desde la cercanía y facilitar. Facilitar, pues ha habido momentos en los que hay personas mayores que hemos tenido que solicitar donaciones, por ejemplo, de tablets que han venido y cuando han venido se han puesto al alcance de las personas. Nos hemos coordinado con residencias para precisamente acercar estos espacios que se estaban ofreciendo para que las personas mayores tuvieran oportunidades de acceso. Ahí importante pues el papel, por ejemplo, que juega Asun, como el resto de compañeras que han estado cerca. Mañana empezamos, por ejemplo, una formación
en temas de tecnología, de acercamiento a la tecnología, y claro, me parece que también lo decía Charo, o sea, es que hay un gran abanico de personas mayores en distintas casuísticas. Personas que efectivamente pueden acercarse a un centro, antes se podían acercar a un centro de mayores, ahora no. Personas que dentro de ese bloque tienen ganas de acercarse a las tecnologías y gente que no tiene ni idea ni le apetece. Gente que tiene nada, o sea, que ni tiene internet, ni tiene móvil, ni tiene el smartphone, ni tiene la tablet, pero le apetece. Entonces, creo que tenemos que buscar todos estos perfiles, hacer un análisis y un diagnóstico de todas estas personas que están ahí, de esas necesidades que hay ahí y ver la mejor opción, porque no a todos les va bien 5 cucharadas de tecnología. A lo mejor necesitan 2 de tecnología y 3 de cariño junto. No sé si Bueno, sí, Asun nos hablaba Totalmente de acuerdo con... que, Sí, dime. que su trabajo es en este tiempo llamar por teléfono, ¿no? O sea, el teléfono Sí, y el saber que no mando. estás solo, el tener un Exacto. contacto con alguien, aunque esté fuera del entorno, es algo que te mantiene Yo creo que, arraigado, te mantiene. efectivamente, que bueno, hay dos apuntes, lo que dice Yolanda y Charo, estoy totalmente de acuerdo con vosotras en que efectivamente hay un hándicap horrible. O sea, ahora mismo hay una necesidad de contacto y de estar con la gente que es imposible. Medios, la tecnología, pues la mayoría, mi experiencia personal con mis 2 amigas del barrio son, una es más pro, le gusta pintar, pues le mandas vídeos de arte, mira, te mandé el enlace del Museo de Thyssen, el Museo del Prado, para que ella fuera viendo eso, Consuelo. Pero María Luisa pues no le interesa. Y es más, hasta manejar un mensaje de voz les cuesta. Entonces, ¿cómo hacer para que esa gente, pues lo único es llamarles diariamente, darles ánimos y decir, a ver cuándo podemos ir al museo a hacer una visita? Porque es muy complicado, es muy complicado. Por el abanico tan amplio que hay. Yo como voluntario y en mi experiencia, pues como me encanta pintar y pinto, les mando lo que yo pinto, a ver, ¿os gusta? Y los enlaces a museos. ¿Y qué estás leyendo? ¿Qué novela estás leyendo? Pero no lees, no, es que no tengo ganas de leer, venga, lee y me cuentas que lees. Es mi aportación a la cultura de esta gente pobrecita. Carmen, querías comentar algo. Sí, quería comentar, es que es curioso porque todos nos hemos encontrado con esa gran dificultad de la brecha digital, ¿no? Que ha sido muy difícil de superar y yo creo que con la creatividad vamos intentando, entre la creatividad y las redes sociales, vamos intentando superar ese tipo de hándicap. Porque sí que es cierto que hay muchos mayores que no tienen interés en las nuevas tecnologías, pero sí que ven que se quedan atrás, ya que no tengan interés, sí tienen mucho deseo de aprender. Entonces ahí la red vecinal y los amigos, los vecinos y la propia familia también aporta mucho, puesto que te ponen un poco al día. Nosotros yo al inicio de todo el rollo de la historia de la pandemia, el contacto era absolutamente telefónico, todo el rato era a través de teléfono, y luego empezamos a crear grupos de WhatsApp y bueno, así de redes, y la verdad es que funciona fenomenal. O sea, es un espacio, como bien dice Asun, donde cada uno aporta lo que más le gusta y el resto lo recoge. E incluso dentro del propio grupo, es muy curioso, os voy a contar un dato que a mí me parece muy curioso. Se han hecho dibujitos con el emoticono que necesitan, aprieta este botón, lo asoman y lo ven para que todos sean capaces de bajarlo. A mí me parece eso una creatividad espectacular. O sea, ellos siempre van como mucho más por delante de su propia necesidad, les obliga a ir por delante porque ellos ven la carencia y dicen, ¿y dónde encuentro? Por ejemplo, Asun, pues yo en mi tablet no encuentro, ¿qué has estado diciendo? Yo no encuentro esto. Pues yo te digo que en mi grupo te hubiese sacado, mira este emoticono, que te lo encuentras. O sea, son cosas muy interesantes, ¿no? Como la creatividad y la propia necesidad hace que te vayas adelante y evoluciona muchísimo, se evoluciona un montón. Pero sí que es verdad que hay gente que está perdida, está muy perdida y es muy difícil la realmente complicada, pero yo creo que ahí las redes vecinales son importantísimas. Antes de pandemia, imagino que Carmen, Yolanda, en Grandes Amigos, pero bueno, yo conozco el caso de Charo. En los centros municipales de mayores generasteis proyectos cruzados
sobre formación en tecnología con adolescentes de instituto, para que fueran los adolescentes, normalmente además los adolescentes con un índice de fracaso escolar más elevado, los que pudieran educar y enseñar y generar un proyecto de trabajo de educación tecnológica con los mayores del distrito centro. Imagino que es una práctica que hacéis en todos, hablabais del edadismo, pero también hablabais del voluntariado mayor, y a mí siempre me ha llamado la atención esa segregación por edad, ¿no? O sea, cuando seguramente lo natural sería que estas cuestiones, los nativos tecnológicos fueran los que pudieran transmitir y trasvasar esos conocimientos a las personas mayores, y las personas mayores traspasar el legado de conocimiento que portan a esas nuevas generaciones. No sé cómo lo veis, Charo, si quieres contarnos un poco de ese proyecto. Sí, yo creo que los mayores que están solos y los chavales, en este caso llevados por educadores sociales de intervención social, los juntábamos y funcionaban con el te necesito. Necesito que me enseñes algo. ¿Qué era lo que sabía el chaval? Pues manejarse en los vídeos, grabar con su móvil, bueno, pues ese tipo de nuevas tecnologías. En ese momento el rap, y les enseñaban a manejar rap, a manejar vídeos y a hacer música. Y los mayores, pues a enseñarles a hacer un nudo de corbata cuando tenían una entrevista de trabajo. Pero yo creo que la persona, todos nosotros funcionamos muy bien cuando vemos que el otro nos necesita, independientemente de la edad, el estado, las capacidades. Si yo encuentro algo en ti que me hace falta, esta persona que está sola va a tener esa posibilidad de echar una mano. Va a pasar de ser de pasivo a activo. Y eso es un salto muy importante. Estás ahí dando cosas al mundo que el mundo espera de ti. Pasar de ser invisible a visible. Entonces, me parece que eso es fundamental. En el museo hemos hecho muchas cosas con muchos chavales. Había algo que era maravilloso, que era circuitos de fotografía buscando esos cuadros del museo por las calles. Y entonces iban por equipos, pero era independiente la edad. Yo creo que en el museo siempre hemos trabajado los mayores con independencia de con quién trabajábamos. Era cualquier otro grupo. También el trabajar en red vecinal es importante. Nosotros en la red vecinal, el centro de mayores era igual que la panadería de Domingo, que sigue estando en la Corredera, y era igual que María la Lechera de la Plaza del 2 de Mayo. En el barrio de Malasaña o Maravillas, como lo quieran llamar, es un pueblo lo que hay. Y como pueblo funciona. Y el pueblo es el centro de mayores. Parte de ese pueblo, y es el cura de la Iglesia de las Maravillas, y es el farmacéutico de la Plaza San Ildefonso. Imagino que Entonces, eso ya se potencia. Claro, Perdona. cuando estábamos en el barrio y en las fiestas, cuando hacíamos fiestas, éramos todos a ver qué tienes tú que nos puedes traer. Imagino que eso se potencia en un barrio como Vallecas, que tiene fama de conservar todavía esas redes populares y vecinales de las Sí, que nos sí. hablabas. Sí, es que además es espectacular. La red vecinal, cómo funciona, a mí me deja bastante perpleja, porque es cierto que funciona muy bien. O sea, porque, como bien dice Charo, en el fondo es un pueblo. Y el centro de mayores es verdad que es un espacio mucho más reducido donde casi todos se conocen, o si no, comienzan a conocerse. Y bueno, y es que en realidad es pues lo que dice ella, lo bueno que tiene es que te tratas como igual. O sea, con todo tu entorno tratas como igual, y de verdad que a mí me parece una actividad súper interesante, como estábamos hablando, el compartir con otras generaciones, no solamente donde tú des, sino donde tú recibes. A mí eso, por ejemplo, me parece, no solamente qué me puedes ofrecer que yo necesito, sino qué necesitas tú que yo te puedo ofrecer. Eso, a la inversa, ese doble juego, a mí me parece de lo más rico que hay con la población mayor y de jóvenes. Incluso de No crear sé, redes no sé desde Grandes mayores. Amigues si queréis comentar alguna cosa en este sentido de las redes intergeneracionales.
Pues sí, sí, la verdad que o sea, nosotros hemos tenido diferentes experiencias de aprendizaje-servicio con institutos y ahora estamos con la universidad, con compañeros de primero, de carrera, y precisamente en este sentido de la reducción de brecha digital, de acompañamientos puntuales a gestionar citas médicas o cosas de interés, como es el acceso a la biblioteca. O sea, personas que viven en Carabanchel, pues claro, en colonias muy, muy antiguas, que están en un cuarto sin ascensor, con pues, mujeres octogenarias, con 2 muletas, que les encanta, que quieren conectarse con la realidad, tener una ventana al exterior de forma continua. Y entonces, gracias a estas personas, a estos compañeros y compañeras pues, de universidades, de institutos, pues pueden acercarse, bajar esos 4 pisos sin ascensor con las 2 muletas y acercarse a la biblioteca. Entonces, bueno, pues yo creo que es un vehículo de conexión. Estaban comentando Carmen y Charo, ¿no? Pues es un vehículo de conexión con la cultura, con lo que sucede, con la realidad. Cuando pasó esta dificultad que tuvimos de la nevada, pues pasaba algo parecido. Había personas que no podían salir a comprar el pan, o sea, ya lo más básico, básico. Y bueno, pues gracias a esas redes vecinales pues se podía acercar. Y me acuerdo una conversación con una persona mayor que, bueno, fuimos un poco ahí tanteando cuáles eran las necesidades que tenían, si a través de, pues, de Asuni, de todas las compañeras que estábamos ahí detrás, pues se tanteó a través de esas redes si las personas necesitaban comida, necesitaban alimentación, productos básicos, farmacia, compras, lo que sea, ¿no? Y me acuerdo de una señora que me dijo, para mí lo básico es leer, entonces necesito ir a cambiar el libro este y traerme otro y poder estar en contacto con la gente, o sea, que no bajo solo por la comida, necesito relacionarme, necesito tener contacto, ¿no? Y contacto con la cultura. Entonces, bueno, me sorprendió porque la verdad que para ella era parte de esa alimentación mental que necesitaba también, ¿no? Y, Luego se establecen relaciones cruzadas, que puede que no alrededor de, o no directamente con el museo, pero sí de entidades que trabajáis con el museo. Si no recuerdo mal, vosotros tenéis un acuerdo de voluntariado con Fundación EDIG. bueno, ahí ya me pierdes, me pierdes. De acompañamiento, que es otro de los grupos con los que trabajamos. Entonces, a mí me parece interesante estas relaciones cruzadas que se producen. Igual estoy equivocado. Charo nos ponía sobre la mesa la idea de necesidad, de necesitar al otro, de cómo funciona necesitar al otro y ser necesitado. Y yo ahí lanzo la siguiente pregunta, que tiene que ver con el museo, que tiene que ver con el trabajo que hacemos. ¿Qué necesita el museo o necesita el museo a los mayores? ¿Necesita el museo a las personas en situación de soledad no deseada? ¿Y qué nos necesitan esas personas al museo? Un poco, y sobre todo, ¿qué necesitamos que haya en el museo para que esa relación funcione? Cualquier tipo de relación, simplemente ir al museo ya funciona, o necesitamos que haya algún tipo de mediación, de relación, de recibimiento, de acogida. Bueno, venga, me lanzo yo. A ver, a mí algo que me parece fundamental en el museo es la expresión de emociones. Las emociones están en los cuadros. Los cuadros son los que nos van a hacer ese efecto espejo para poder transmitir esas emociones. El museo sin las personas que lo visitan, yo creo que sería poco. O sea, el arte creo que está para compartir, para disfrutar y para aprender con él. Y además para sentirlo y sentir esas emociones que nos transmiten. Yo recuerdo muchas veces, ¿cómo se llama el cuadro de Cozco este que es morado? Con el Verde que sobre hablamos del morado. duelo. Cómo trabajamos el duelo, que es un tema un poco tabú
para muchas personas, para muchos mayores, hablar de la muerte, hablar del final de la vida y de las personas que se nos ha ido delante de ese cuadro. Entonces, es un gran facilitador para las personas que estamos trabajando con personas. El poder, a través del arte, trabajar todo ese tipo de expresión de sentimientos y ese estar ahí. Y a la vez que estás transmitiendo sentimientos y viviendo y vivencionando esas emociones, estás al lado de otra persona que tiene esa sensación, que es la misma que tienes tú, y ahí encontramos vínculos. Y ahí empezamos a hacer red de cercanía, de amistad y de Vale, pero compañerismo. normalmente has puesto un cuadro que es paradigmático, porque normalmente cuando nos acercamos a ese cuadro, lo que produce, independientemente de la edad, es casi en un porcentaje alto, una primera reacción de extrañeza y de rechazo. ¿Por qué funciona? Porque tú dices, las emociones están en los cuadros. Yo me pregunto si están en los cuadros. En realidad, Bueno, están en las personas, pero hay un efecto espejo total. Vale, esa idea, pero para eso también tienes que, y sobre todo en gente mayor, tiene que haber una mediación de esa experiencia, ¿o no? Sí, sí, claro. Con Carmen ahora mismo veíamos que estábamos trabajando la soledad no deseada con el grupo, y con los cuadros que nos presentaste, que nos has presentado para trabajar la soledad, no han elegido ninguno. ¿Verdad, Carmen? Ha sido un No. rechazo absoluto a esos. Sí, los que se suponen que estaban más encasillados como soledad no deseada, al final fueron los más rechazados. O sea, pero también yo creo que hay un proceso de comunicación que el cuadro también te lleva a ello, ¿no? O sea, el cuadro te transmite una cosa, tú lo transportas, el compañero de al lado tiene otro punto de vista, ya creas una comunicación, y ahí es donde realmente hay que nutrirse. Yo creo que está en este proceso, ¿no? Porque a mí es que es una parte muy importante que yo creo que el museo, por lo menos cuando nosotros hemos participado de una manera, una visita en donde se produce una explicación o un proceso de comunicación en donde todos participan, la sensación de dicha visita es 100.000 veces más interesante que si van ellos por su cuenta y bueno, será emocionante ver un cuadro o no, pero el compartirlo con otra persona y que tú puedas comunicarte lo que eso te significa para ti, enriquece un montonazo ese cuadro, esa visita, el estar en un espacio cultural tan importante como es el museo. A mí eso me parece que casi enriquece más estar con personas. No sé cómo explicar este tipo de sensaciones. Rescato dos cosas de las que hablas, de la visita participativa, ¿no? O sea, como cuando ellos pueden expresar su idea, cuando pueden hablar de su experiencia, es cuando eso se produce, frente a las visitas guiadas o las visitas verticales, donde les cuentan lo que tienen que ver. Y creo que una de las cosas interesantes que se producen en el museo es que hay un diálogo y hay un intercambio de narrativas, ¿no? De hecho, Asun, eso era el proyecto en el que tú participaste. Efectivamente, sí. Es que, o sea, para mí, y desde luego la experiencia nos lo ha confirmado, que hay en los grupos pues hay personas más tímidas, ¿no? Una visita a un museo guiada no es efectiva en el sentido de que no se pueden manifestar, o sea, los mayorcitos no van a poder expresarse todos, pero sí, si tú o el guía a la persona lo anima. Es decir, a ver cómo los tres son, pues se hace participativos, es decir, que hagas participar a los visitantes de ese cuadro, que se expresen con alguna actividad. Lo que hacías cuando hicimos lo del cuadro, pues dibuja tú cómo lo ves, dibuja una parte del cuadro, o qué te dice a ti qué te dice. Tiene que haber mucho dinamismo y un dinamizador que lo anime, porque si no la gente, no todo el mundo puede expresar sus sentimientos al ver el cuadro. O sea que la visita guiada como tal no, pero la visita animada con una persona dirigida que le haga sacar a cada uno lo que siente al ver ese cuadro, perfecto. Pues en el Vale, plan que tú lo hacías.
Los espacios en los que Sara. podemos participar, los espacios en los que podemos narrar, los espacios en los que podemos ser, que entonces sí que funcionan. Me parece interesante dejar esto claro porque si no, parece que cualquier experiencia en un museo va a funcionar y yo creo que cualquier experiencia en un museo cumple determinadas funciones de relacionarnos, de juntarnos, de pasar juntos la mañana o la tarde, pero que adquiera otra dimensión implica también una metodología de trabajo que tiene que ver con mucho de lo que trabajáis vosotras, ¿no? Que es poner en valor a la persona, poner en valor su narrativa, poner en valor su biografía, empoderar a la persona dentro de su trayecto vital y hacerla consciente del valor de su propia trayectoria de vida. Yolanda, no sé si quieres... Sí, quería comentar ahí, efectivamente, Alberto. O sea, nosotros hemos tenido distintas experiencias con el museo, lo decías tú al inicio, ¿no? Con el voluntariado corporativo, con esas visitas de grandes vecinos, de los programas que están en la zona, pero yo creo que estos proyectos que habéis estado haciendo dentro del museo, precisamente el de novela gráfica y el anterior, que no sé cómo lo llamasteis, donde estuvo participando Tecla. Museo Fácil. Museo Fácil. O sea, tenían más que el propio contenido que allí se daba, tenía todo un contenido externo para ellas, ¿no? Recuerdo Tecla, que para ella llevaba un año así, o sea, ella entró en una situación dentro de Grandes Amigos que ella verbalizaba y exteriorizaba de forma difícil, ¿no? O sea, era un momento complicado en su vida. Y lo primero que dijo, o sea, cuando ella empezó a mejorar, porque ella a raíz de empezar a tener contactos con unas personas y otras y empezar a crecer su entorno social, pues una de las cosas que decía es, yo quiero hacer voluntariado, yo necesito sentirme protagonista, yo quiero dar mi granito de arena, ya me habéis ayudado vosotros, ahora necesito yo ayudar. Y entonces, bueno, pues fuimos ahí en distintas oportunidades que ella tocó y se movió ella sola de forma muy autónoma, hizo lo que quiso, pero cuando le llegó la oportunidad esta de participar en este espacio dentro del museo, al principio ella iba un poco con miedo, ¿no? Pero gracias a María José, que fue una de estas vecinas voluntarias que la acompañaba, pues empezó a empoderarse, a sentirse que ella daba su granito de arena y ayudaba a otras personas que en otro momento a lo mejor no hubiera podido ayudar. Y entonces cuando ella fue, la costó al inicio, ¿no? Hasta que un poco se identificó con el grupo, pero fue muy enriquecedor para ella. Primero porque se sentía parte de un grupo, se sentía que compartía cosas y dejaba encima, cada vez que os veíais, dejaba encima de la mesa cosas suyas que podían ayudar a otras personas. Y cuando luego vio el resultado final con esa guía, pues ella, bueno, lo verbalizó por todos los sitios, se sintió súper empoderada, ¿no? Como decías, porque ella decía, es que he logrado, no es desde la caridad, no sé cómo lo decía ella, ¿no? O sea, que no era solamente el pobrecito voy a ayudar a este, ¿no? Sino que era un poco compartir desde la reciprocidad, ¿no? Desde yo dejo aquí lo mejor mío, pero otras personas me han dado también lo suyo. Y esto en el caso de Isabel, que bueno, Charo y Asun también, que han estado ahí cerquita de ella y tú, ¿no? Pues conocéis, Isabel no ha podido estar y pido disculpas por partes de ella porque ella sí que quería haber estado, pero por un tema suyo digital no ha sido posible. Pues ella le pasaba algo parecido. Al principio tenía ahí esa reticencia, pero luego cuando empezó a ver que si conoce a Charo, que si Asun, que la había visto, que la había conocido no sé qué, pero ahora, o sea, es como que empieza a generar nuevas interacciones en su vida, empieza a crear nuevos discursos. Cuando el otro día hablaba con ella me decía, Joyoli, pero tú sabes lo que yo aprendí, pero fíjate, cuando a mí hicimos aquel dibujo donde nos poníamos nosotros y, bueno, pues yo creo que todo eso son experiencias muy ricas que a todo el mundo nos beneficia, pero en este caso cuando son personas que están en una situación de soledad no deseada, que necesitan y quieren compañía, interacción, pues creo que es un vehículo estupendo, ¿no? El poder acercarse a la cultura desde una mirada, como decía, de reciprocidad. Yo recuerdo en el caso de Tecla que realizó un proceso de voluntariado con Grupo AMAS
donde fue a enseñarles unos floreros que ella hacía con red de malla, y pasó varios días en el centro ocupacional de sufragio, que eran parte de los participantes, y como eso para ella fue una de las experiencias interesantes, y como, bueno, pues el estado de salud de Tecla no permitió que se incorporase en el siguiente, que fue cuando entró Isabel también, y cuando entró Asun, que la habíamos conocido en las visitas. Aún así, son espacios un poco puntuales, ¿no? No sé cómo deberíamos abordar esta problemática de la soledad no deseada de cara al futuro. Está claro que la pandemia ha generado mayor aislamiento, está claro que en algún lado ha generado, por un lado, formación digital, pero por otro lado ha aumentado la brecha para otras personas, y en ese sentido es ambivalente. ¿Qué va a pasar cuando pase todo esto? ¿Cómo vamos a retomar, y cuál es la idea de los proyectos que deberíamos construir? Porque estamos claros o tenemos claro que es la red vecinal la que tiene que funcionar, pero ¿hasta qué punto constituimos una red vecinal estable o una red vecinal un poco cosmética? No tanto desde vuestros centros, que es la pura esencia de vuestras actividades, sino en la relación con el museo. Porque aunque son relaciones interesantes, me da la sensación de que son relaciones que no generan un calado profundo. Igual me podéis corregir, yo estoy haciendo hoy de abogado del diablo. Sí, es que según se utilice. Yo ahora mismo, cuando hicimos Museo de Memoria, llevamos un número de personas con unas características determinadas, todas ellas. Y ahora mismo recuerdo a Isabel, que era una señora sudamericana que vive sola en un apartamento de 28 metros en la calle Fuencarral. Y ella vino a España hace muchos años, dejó su familia atrás y aquí no tenía nada. Ella participa en este proyecto y a partir de ahí lo que ha hecho ha sido enseñarles el museo a su red de amigas. No te ha tenido en cuenta a ti, Alberto, pero ella tenía un conocimiento que quería transmitir y ese conocimiento le había recogido con esas visitas. Pues ella ha creado red de amigos a través de enseñarles esos cuadros que veíamos, y ella se aprendía y aprendía a explicar cuando hacíamos el día de los museos, y invita a sus amigas a ver el museo y sus amigas están encantadas. A partir de ahí han iniciado un conocimiento de esos cuadros y son ellos mismos los protagonistas que enseñan el arte desde otro punto de vista. Bueno, creo que es de las mejores noticias que me podías contar. Creo que el que la gente se autogestione y no te necesite es estupendo, y sobre todo que encuentren sus propios espacios y saber que ha habido un impacto, ¿no? en algunas de las personas que han participado. No es sé, que yo creo que tanto el museo como los técnicos o como los educadores sociales debemos de ser el impulso para la independencia y la interactividad de la red entre ellos mismos. Y ahí es un buen pistoletazo de lanzamiento los proyectos que hemos hecho conjuntamente. Hombre, porque realmente los mayores muchas veces, y las redes de voluntariado, pueden utilizar los recursos de educación, pero son bastante autónomos en cuanto a la gestión de sus propias actividades, o pueden llegar a serlo. No sé, Yoli, cómo lo... Sí. Es un tema delicado. O sea, yo creo que es verdad que debemos de hacer una coordinación conjunta entre profesionales que estamos ahí, decía Charo, educadores sociales, efectivamente, que estamos ahí en las redes, pero también todos los otros profesionales que estamos como agentes alrededor, ¿no?, de todas estas personas, en este caso personas mayores, y creo que podemos conseguir mucho si nos coordinamos en red. Si hacemos esto que dices, Alberto, de proyectos conjuntos, proyectos que detectemos que realmente se necesitan.
Mira, en País Vasco, por ejemplo, nosotros una de las cosas que se han estado haciendo es con distintos profesionales de la cultura, pues se ha hecho una red y a través de distintas actividades durante toda la pandemia, pues ha habido como una rueda de actividades que se hacían a nivel digital y se compartían y tenían un acceso muy fácil. Claro, ahí necesitamos precisamente de personas que estén cerca para acercar esa cultura o ese espacio de acceso a las personas mayores, porque no todas tenían esa posibilidad, ¿no? Porque aún existe mucha brecha digital. Pero yo creo que el ponernos, decías tú de cómo mantener esto, ¿no? O sea, una opción podría ser esa, ¿no? El cómo podernos sentar y construir algo juntos. Es decir, ¿cuáles son las necesidades que podemos tener en este espacio concreto? Bueno, pues si es aquí en el Museo Thyssen, pues en la zona, ¿sabes? Personas que están en la zona y que sea algo que llegue a más personas, ¿sabes? A veces no es que la gente venga a la cultura, sino llevar la cultura a donde está la gente. No sé, darle una vuelta ahí, ¿no? Pero yo creo que entre muchas cabezas pensantes podemos hacer una labor muy buena. Yo quería aportar una idea, ¿no? Sobre todo desde mi relación con el museo ha sido este año, en este momento, pero sí que quería aportar la experiencia que a nosotros nos ha supuesto el poder participar en el proyecto Museo Fácil. Charo sí lo había hecho en otras ocasiones con sus mayores de centro, y en este caso quería contaros cómo nos ha cambiado un poco, por si sirve de pista, ¿no? Nosotros en este caso, bueno, yo en este caso los profesionales, yo creo que además como hay que hacer como bien dice Charo, hay que hacer una diferenciación. Yo creo que trabajamos desde el distrito, que trabajamos con voluntarios y trabajamos con profesionales, yo creo que los profesionales dan el empujón justo para que los voluntarios se lancen a hacer cosas interesantes. Os cuento. Por ejemplo, en este caso, si Alberto no nos hubiese propuesto participar en este proyecto, yo no tendría un grupo de 5 mayores emocionados, 3 de ellos que estaban bastante solitos, contando y viendo, investigando sobre qué cuadros nos han propuesto, por qué me gusta este, por qué me gusta el otro, y luego entre los 5 participantes ponerse de acuerdo en qué tema y qué cuadro elegir. A mí eso me parece de verdad súper interesante y muy rico, porque son 5 personas que no se conocían entre sí de nada, sí que les conocíamos nosotros, pero entre sí no se conocían, y sí que produce una comunicación y un acercamiento a la cultura en gente muy diversa. Estoy hablando de gente que en grupo buscábamos mucha mezcla, desde una persona que no tiene un nivel cultural que no llega graduado a una persona que es maestra. Entonces, esa riqueza ha generado pues cosas tan graciosas y tan interesantes como que los cuadros que se suponen que son de Soledad no deseada son los que primero han rechazado, y produce una riqueza y una sensación de comunicación, de participación, de creatividad, de venga, vamos a proponer qué podemos hacer con esto. Tan interesante que si desde el Thyssen no nos hubiesen propuesto, esto no hubiese ni siquiera se nos hubiese ocurrido a lo mejor. Entonces, claro, son circunstancias que a mí me parecen muy importantes tener en cuenta. Frente a proyectos de otros años donde priorizábamos la relación de los participantes en el museo, este año, por las circunstancias, lo que hemos hecho es un proyecto de formación de formadores y sois vosotros los que en el centro estáis trabajando con vuestros grupos y nos reunimos también para los martes alternativos o martes consecutivos para ese trabajo. Yolanda, yo creo que tienes que despedirte ya de nosotros. Sí, nada, quería simplemente dejar también un poco que antes se me había olvidado, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que también podría ser para poder generar esos grupos autogestionados y que luego pudieran continuar esa labor, ¿no? Pues a lo mejor el generar grupos motores de la cultura que acerquen la cultura al vecindario, que se formen o se capaciten, ¿no? Para poder acercar eso a otras personas del vecindario.
Bueno, lo dejo ahí y nada, agradeceros la invitación y encantada de haberos conocido y de haber compartido este ratito. Muchísimas gracias, Yolanda. Gracias, Muchísimas Yolanda. gracias por el Gracias. trabajo que hacéis desde Grandes Amigos. Seguimos en contacto y tomamos nota de esa propuesta que nos haces. Muchas gracias. Chao. Luego. Disculpad. Adiós. Carmen, estabas compartiendo con nosotros ese proceso de trabajo. Sí, sí, vamos, que bueno, es que básicamente ya lo he comentado, ¿no? De cómo se interaccionan 5 personas absolutamente diversas, que no tienen nada que ver unas con otras, y cómo a través de este proyecto pues se han puesto de acuerdo, se llegan a un... Y de hecho están creando mini red entre ellos, porque ya vamos a quedar para ver qué debatimos, vamos a... Y bueno, pues esto a mí me parece una posibilidad muy, muy interesante para ellos, porque se Vale, sienten muy protagonistas, ¿eh? quizá esto era algo que era por lo que os planteaba todo esto, no seas un charo como lo veis vosotros, pero que frente a la idea de experiencia puntual, tener la idea de proceso de trabajo y de proyecto en continuidad. Yo lo que veo, no sé, esto no conocía el proyecto este que ha contado Carmen sobre museo fácil, ¿no? Algo así. Sí, videojuego Pero, accesible. Este año lo que hacemos es un videojuego. sí. Pero os juntáis de vez en cuando. Quiero decir que lo no presencial es muy complicado. O sea, a ver, ¿cómo llevas tú la cultura afuera a la gente que no puede moverse ni salir a la calle? Yo hablo por mi amiga grandecina, mis amigos, los que conozco. ¿Cómo lo llevamos? No, lo hacemos virtual, ¿eh? Tiene que ser Lo exacto. hacemos por videollamada, sí. Vale, pues eso, el problema es que la mayoría, por lo menos en mi caso, María Luisa, ella es una videollamada, pero Zoom, no le hables de Zoom. Haces videollamada, no sé, nunca hemos hecho así varios, pero bueno, se puede intentar. Pero que no lo veo tan fácil, de verdad. Bueno, Dentro del grupo enorme de gente sola que hay en el mundo, de la soledad no deseada, hay muy poquita gente, de verdad que es muy poco porcentaje por lo que yo he visto, y aunque se les ha dado cursos de internet, incluso ya Grandes Amigos el año pasado también tuvimos un curso presencial de manejo de móvil. Es difícil, de verdad que os lo digo que es muy difícil. O sea, hay que hacerlo y aunque le llegue a un 10%, pues le llega. Pero yo, mi experiencia personal con las personas que conozco y que llevo yo como voluntaria, no las veo muy... Quieren salir, ir andando a museos, más que lo enseñes en el móvil. Nada más. Yo estoy de acuerdo con Asun, donde esté lo presencial es lo más necesario, y creo que estas pequeñas reuniones que nos van a dejar hacer en pequeños grupos, si son de 6 en 6, van a ser facilitadoras, porque la comunicación entre 6 es mucho más fluida que entre 20. Entonces, esa relación, esa red de calidad de amigos que está construyendo el grupo de Carmen entre estas 5 personas consigue mucha más calidad de relación que la que podía tener los 25, por ese tiempo de escucha que tienen unos a otros. Entonces, por una parte es perjudicial, pero tendremos que ir buscando qué es lo que sacamos de positivo. Te animamos, Alberto, a que nos vayas convocando de 5 en 5 en espacio de media hora, porque de dedicación, porque la hora de ida y la hora de vuelta para nosotros supone 2 horas y media de estar en compañía. Bueno, habrá, todo se estudiará. Carmen, no sé si querías compartir alguna cosa. No, estaba comentándole que ellos realmente lo que quieren es verse, muy, muy en la línea de Charo, realmente lo que quieren es verse. Pero bueno, en este caso la necesidad y su propia seguridad también, hay que decirlo, es el no juntarse, evidentemente es no juntarse. Pero bueno, que si te sirve de algo, Asun, nos ha costado muchos días de trabajo detrás de ellos para que consigan ponerse en videollamada, y muchos intentos de videollamadas, pero bueno, todo merece la pena. Al final ya, bueno, la videollamada empiezas a las 10, no sabes a qué hora terminas ni a qué hora comienzas. Pero bueno, está bien porque ellos al final acabamos conectándonos y debatiendo, que es lo importante, y comunicándonos y hablando y teniendo contacto, que realmente es lo que todos tenemos necesidad, de contacto con otras personas. Es que es básico, es que es fundamental, es fundamental.
Sí, y hay que terminamos seguir. Perdona, Asun, perdona. Nada, que hay que seguir intentándolo, aunque sea un porcentaje mínimo con la gente. Hay que seguir, estoy contigo. Intentando Sí. que se conecten, aunque sea pues Zoom, YouTube o YouTube, videollamadas, lo que sea. Y Sigue, fíjate, Charo. aquí lo más importante y lo que más ha motivado al grupo ha sido el museo nos necesita para hacer un videojuego. Entonces nos hemos puesto delante del escaparate y es Genial. como, oye, Me parece necesito genial. que estés ahí, que es para el museo, Qué Thyssen, bonito. Sí, sí que ¿sabes? es verdad. No, no es ninguna tontería, ¿eh? Me No, no, parece no. que llama mucho la Efectivamente. atención que lo del Thyssen y estar ahí haciendo un trabajo para el Thyssen, pues da prestigio y además ganas Supuesto. y estar con gente y dibujar. Y si venga, vamos a participar y te haces protagonista, lo que decía antes, tú decías, ¿no? De ser protagonista, que eso les gusta. Bueno, pues ha sido un placer compartir esta hora con vosotras. En este año en el que nos quitaron los abrazos, ¿no? Esperamos volver a recuperar el cuerpo del que hablabais y volver a tener, aparte de palabras y mente, volver a tener tacto y volver a tener, poder agarrar la mano, tocar el brazo, a dar un abrazo, ¿no? Que es algo indudablemente necesario y que es, creo que, de las cosas de las que estamos más necesitados ya a estas alturas. Esperemos también que en la población de la que hablamos, el tema de las vacunas consiga darles un espacio de libertad, sobre todo para que puedan disfrutar estos años, porque han sido 2 primaveras que han desaparecido, que van a desaparecer para ellos, y eso a esas edades es bastante, y que podamos disfrutarlos, seguir aprendiendo con ellos en el museo o en cualquier otro lado. Me quedo con la idea de redes, me quedo con la idea de barrio, me quedo con la idea de esos saberes de intergeneracionalidad, de los centros y las entidades como espacios abiertos y no como espacios cerrados para las personas mayores, y me quedo con la idea de la autonomía dentro de los espacios culturales también, de la que nos hablabais, de esa mediación y de cómo las personas deben ser protagonistas de sus propias experiencias. Un saludo y un agradecimiento a Yolanda, a grandes amigos. Carmen, muchas gracias a ti y al Centro Municipal de Vallecas por participar en nuestros proyectos y por estar. Charo, como siempre, muchas gracias por compartir con nosotros. Y Asun, en esa pequeña labor, vosotros puede parecer que sois una pieza no profesional, pero sois una de las piezas más importantes de estas redes de las que hablamos, y que sin vosotros, sin ese voluntariado, ese querer generar redes, pues no existirían. Por eso queríamos estar con vosotras. Daros las gracias y os voy a ceder la palabra por si queréis comentar alguna cosa. Carmen. Pues nada, agradeceros infinitamente este ratito, me lo he pasado fenomenal, es muy didáctico, se aprende un montonazo. Y nada, seguir compartiendo y trabajando para que no estemos solos ni nos sintamos solos. Un placer, de verdad, un placer total. Muchas gracias. Charo. Yo quiero agradecer especialmente a Asun porque me parece que la labor que hace ahí como voluntaria con su gente y sus No me cuesta. chicas todos los días, bueno, es inestimable. Entonces, gracias Asun en nombre de todos los Nada, voluntarios. pues gracias a vosotros. Seguir ahí. Bueno, sigue, que no te dejo hablar. No, que sigas ahí. Gracias, Alberto, por haberme invitado como siempre. Un placer. Bueno, Asun, no sé si tú quieres Bueno, cerrar, te dejamos sí, este yo espacio se me da para... muy mal, o sea, a mí se me da muy mal hablar, ya me habéis visto, así, de expresarme en público, pero bueno, agradecerte, es verdad que me hayas convocado, porque es cierto que, primero, egoístamente, porque necesito hablar con otra gente que no sea mi esposo, y ya como nos han confinado, pues ya aquí estoy ahora en Alicante, no estoy en Galicia, con lo cual no hablo con nadie más que con la de la carne cuando le pido. Entonces me encanta veros, me ha encantado veros y hablar con vosotros. He aprendido cosas, siempre se aprenden cosas pues, de los nuevos proyectos. Me encanta de conocer a Carmen, que no conocía yo. Es que lo que se hace, la verdad es que se está haciendo bastantes cosas por las personas en soledad.
Y mi granito de arena, que como dice Charo, pues bueno, a mí me satisface muchísimo, no me cuesta nada, sinceramente. Pienso que a mí me encantaría, si yo estoy sola y estoy mayor, me llamasen y me atendiesen, y yo creo que bueno, que me gusta lo que hago y ojalá pudiéramos de verdad vernos presencialmente, abrazarnos, achusarnos, visitar el museo con lo que me gusta a mí el arte, y no puedo más que virtualmente. Y nada más, que hasta la próxima. Que aquí Bueno, estoy para lo que quieras, Alberto. Y demás. esperamos verte pronto y a vosotras también. Un abrazo muy fuerte a las tres. Gracias. Gracias. A todos virtual, chao.